¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión el vídeo que os traigo es explicaros cómo hice la caja de conexiones de este motor de lavadora que convertí en multiherramienta. ¡Comenzamos! Dentro vídeo. Bueno amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo y por petición vuestra, ya que sois muchísimos suscriptores los que me habéis preguntado cómo hice la conexión eléctrica de este motor, voy a realizar este vídeo. Va a consistir en explicaros y además hacer el esquema eléctrico de la conexión que tengo actualmente, pero también deciros que este motor dispone de dos velocidades. Yo utilicé la velocidad alta, pero también os explicaré cómo podemos conectar la velocidad alta, la velocidad baja y poder usar las dos. ¿Quieres ver cómo lo hice? Pues quédate y disfruta del vídeo. Y bien amigos, aquí podéis ver los interruptores que yo utilicé. Uno y otro son monofásicos y cortan cada lado de la bobina. El de en medio es un conmutador para direccionar la bobina que gire en un sentido o en otro. A continuación voy a desmontar la caja y os voy a poner el esquema eléctrico en pantalla, ya que el que subí en Instagram no era el correcto. Bueno amigos, y antes de meternos en materia y con toda la humildad del mundo, quiero deciros que no pretendo con este vídeo enseñar a nadie, ya que mis conceptos de electricidad son básicos. Y como lo prometido es deuda, aquí tenéis el esquema que muchos me habéis pedido. Podéis pausarlo y tranquilamente verlo. De todas maneras, durante todo el vídeo está puesto en la esquina superior derecha. Bueno, y como veis en la imagen, una de las fases entra directa al común del motor, que es la conexión que tenemos arriba a la izquierda. Y la otra fase va directa al común del conmutador, que en el esquema eléctrico está identificado con la fase L, cable azul. Ahora voy a conexionar la bobina de alta, que es la que he utilizado, y para ello cada fase de la bobina la llevo a la entrada de un interruptor monofásico. En esa entrada es donde coloco el piloto de encendido. Una vez que tenemos conectados los interruptores, las salidas de ambos interruptores las llevamos a cada fase del condensador. Y de cada fase del condensador llevamos un cable a cada lado del conmutador. En el esquema eléctrico están identificados con los cables verdes. Y de esta manera es el conmutador el que le invierte la corriente a la bobina hacia un sentido u otro. Tener en cuenta que siempre que accionemos el conmutador, el rotor del motor debería de estar totalmente parado. Y básicamente con esta explicación tendríamos todas las conexiones hechas. Ahora voy a colocar todo en su sitio y cerrar la caja y vamos a ponerlo en marcha para que veáis cómo funciona. ¿Qué tal, handyman? Párate un momento que te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿te está gustando el contenido? Y dos, ¿es el contenido que buscabas? Sí. Ahora seguirás aprendiendo, pero antes suscríbete a mi canal y pulsa la campana y no pases de él, porque seguramente en un futuro sacaré vídeos que te van a enseñar cosas como este. Ahora, continuamos. Y lo primero que hago, siempre al echarlo a andar, es meterle corriente a las dos fases y luego elegir el sentido de giro. En el momento que conecto el sentido de giro, el piloto se enciende y ya la bobina tendría corriente.
Y si quiero cambiar el sentido de giro, lo único que hago es poner en posición neutra el conmutador, esperar que el eje se pare totalmente y pulsarlo el conmutador al otro sentido. Inmediatamente el motor gira y el piloto se enciende. Y para cortarle la corriente definitivamente a la bobina, bajo los dos interruptores monofásicos y el conmutador lo pongo en posición central. Y para los que me habéis preguntado si podíamos utilizar y tener conexionadas las dos bobinas del motor, tanto la de alta como la de baja, aquí os dejo el esquema. Como veis, son esquemas totalmente idénticos tanto para alta como para baja. La diferencia, lógicamente, es que tendríamos que utilizar el doble de materiales que en una sola bobina. O sea, tendríamos que tener dos condensadores, uno para alta y otro para baja, dos conmutadores y 4 interruptores. Dos para cortar la bobina de alta y dos para cortar la bobina de baja. Y los dos pilotos. También deciros que lógicamente la caja de conexiones que yo he usado me vendría pequeña, tendríamos que utilizar una caja de conexiones más grande. Y yo creo que con estos esquemas eléctricos y la pequeña explicación del vídeo seréis capaces cualquiera, como en este caso yo que no tengo tampoco mucha idea de electricidad, poder hacer la conexión eléctrica. Y como siempre, antes de terminar el vídeo, os animo a que os suscribáis a mi canal, comentéis mis vídeos y me deis un buen like si os ha gustado. Bueno amigos, y como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.